¿Qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la educación en la Nueva España. Este equipo está integrado por Elizabeth, Jaime y su servidor Armando. Vamos a iniciar con una pequeña introducción. La Nueva España. Hablamos de lo que es del siglo XVI al siglo XVIII. Iniciamos en Europa. En Europa, a fines del siglo XV, con el auge de lo que es el comercio, los reinados buscan mayor expansión, mayor poder político, por lo que se busca la forma de poder llegar a las Indias para poder evitar pagos de impuestos y tener más ganancias. Entre ellos, los principales viajeros, digámoslo de alguna forma, se encontraba España, Portugal, Inglaterra. Para continuar con esta introducción, tenemos que hablar de una persona muy importante para que esto se diera. Estamos hablando de Cristóbal Colón. Colón nace en Génova en 1451 y muere en 1506. Colón es reconocido como navegante y descubridor. Para esto, él busca quien patrocine sus viajes y es respaldado por los reyes católicos. Inicia su aventura el 3 de agosto de 1492, tocando tierra y tomando posición en la zona del archipiélago de lo que es Bahamas actualmente. Esto fue el inicio de 4 viajes que realizó, haciendo la colonización del Nuevo Mundo, de ahí la palabra colonización de Cristóbal Colón. Muere en 1506 sin saber en realidad su descubrimiento. No supo que fue un continente lo que él había descubierto. La corona obtiene el control total del comercio y con esto traen al Nuevo Mundo cosas buenas y cosas malas. Traen con ellos la tecnología y la cultura europea, pero también traen enfermedades como la viruela, gripe, tifoidea, trabajo forzado en la minería y la agricultura, lo cual llevó a desaparecer hacia el siglo XVIII 3/4 partes de la población indígena. Adentrándonos a la zona que nos concierne, aparece otro gran actor. Estamos hablando de Hernán Cortés. Hernán Cortés es reconocido como conquistador español por conquistar todo el territorio mexicano que ocupaba el gran imperio azteca. Entre los años 1519 y 1521 logró la conquista en nombre del rey de España, Carlos I. Llega a la isla de Cozumel, explora la península de Yucatán, y en el pueblo de Centla, que es actualmente Tabasco, se da el primer encuentro bélico. Su tecnología los atemoriza y los vence fácilmente. Cortés sigue avanzando. Esto llega a oídos de Moctezuma, emperador azteca, pero él cree que es Quetzalcóatl y otros dioses, por lo que les envía regalos, que son piezas labradas de oro y plata y con piedras preciosas. Cortés continúa con su plan, derrota a los mayas, hace contacto con los totonacas y sigue avanzando. El 3 de noviembre de 1512 hace su entrada a Tenochtitlan. Moctezuma lo recibe. El 30 de junio de 1520 abandona Tenochtitlan. Hay un gran enfrentamiento donde los españoles pierden a la mitad de sus hombres y muere Moctezuma. Esto es conocido como la Noche Triste. Para continuar Cortés con su plan, se refuerza con tropas que han llegado a Veracruz y con la alianza de los tlaxcaltecas, logrando con esto el dominio completo y terminando esta historia bélica de conquista. La Nueva España termina la conquista militar con el sometimiento político por 300 años. Con eso iniciamos otra etapa, conocida como el virreinato. El virreinato consta de 1521 a 1821. El primer virrey fue Antonio de Mendoza, asentado en lo que hoy es la Ciudad de México sobre el antiguo Tenochtitlan. Y el último virrey fue Juan de O'Donoghue. La ciudad se construyó sobre la caída Tenochtitlan, sobre la misma ciudad, y se conoce como la Ciudad de los Palacios, lo que es Ciudad de México actualmente. Las actividades en la Nueva España eran controladas por la corona española, ante todo la minería, la agricultura y la ganadería. Principalmente lo que es la minería, ya que
Aquí era un mundo nuevo donde se podía explotar increíblemente, había riquezas que ellos nunca se imaginaban. Esto llevó también a que trajeran otro tipo de personas, gente africana como esclavos, para que se enfocaran más a eso. Esto nos da otra parte que es la organización social. La organización social está dividido, principalmente lo hacemos en un triángulo, está hasta arriba, lo que es el español peninsular. El español peninsular se le llamaba al nacido en España. Continuaban los criollos. Los criollos eran compadres europeos, pero ya nacidos en América. El mestizo, que era lo que estaba en mayor crecimiento, era la mezcla de español e indígena. Eran todos los habitantes compadres nacidos en América. Los negros eran esclavos traídos de África, principalmente con la idea de que el negro es de mayor aguante para el trabajo. Y también tenemos lo que son las castas, que son diversas combinaciones entre los principales grupos de la población. Unos pequeños datos curiosos. El por qué se llama nuestro continente América. Es llamado así esta palabra que deriva de un explorador italiano llamado Américo Vespucio, quien se percató que las tierras descubiertas por Colón no pertenecían a la India, e inclusive cuando se pudieron lograr cruzar por el canal de Panamá, llegaron a lo que es el Océano Pacífico, y ahí ver en realidad que esto era un nuevo continente. El Imperio Español transformó no solo a México, sino también a una gran parte del continente americano. En este se vivió lo que es un inicio, un desarrollo y un desenlace que desgraciadamente culminó con una desintegración social. Fue una muerte política y una transformación histórica en nuestro continente. La ideología española transformó radicalmente el Nuevo Mundo, dejando en él un cúmulo de nuevas nociones políticas que habían sido ajenas a él. Cuando Cristóbal Colón regresó a España después de descubrir las Indias, él se dirigió principalmente al Papa, que en ese entonces era el Papa Alejandro VI, en el año de 1493. El Papa se dirigió principalmente al rey y la reina en ese entonces, que era el rey Fernando y la reina Isabel, quienes eran los reyes de la época. El Papa se dirigió con un documento llamado Donación Papal, donde tocaba dos puntos importantes. El primero, que era la repartición de tierras, y el segundo, que se debería incluir la enseñanza de la religión cristiana. En el primer punto se señaló la manera en que España y Portugal se repartirían las tierras descubiertas por Cristóbal Colón. Luego se les concedió lo que es los territorios a 100 leguas hacia el occidente de las Azores y el Cabo Verde. En ese mismo documento se señaló que deberían de incluir a los pueblos a recibir la religión cristiana. Con base a esto, el Papa mandó a dichas tierras a hombres buenos, temerosos de Dios, sabios, expertos, para que instruyeran a los naturales. Cabe destacar que como nosotros no teníamos religión, nos consideraban personas que vivían la naturaleza, que no teníamos ninguna formación o orientación cristiana. Además, la concesión obligó a España a evangelizar a los naturales del Nuevo Mundo y a enseñarles buenas costumbres. Fue lo que justificó la concesión a la corona de los territorios occidentales. En sí, la educación indígena estaba ligada al derecho de España a dominar las nuevas tierras, porque debido a esta tarea evangelizadora ostentaban los justos títulos sobre las posesiones americanas. Uno de los puntos a favor sobre la cuestión evangelizadora fue que los españoles abrieron las puertas del conocimiento europeo a los indígenas, donde los libros comenzaron a circular en la época sin restricción alguna, sobre todo porque no pagaban alcabala, diezmo ni porcentaje alguno. Durante el siglo XVI y el siglo XVII,
La corona asignó dinero y hombres a la educación de los indígenas durante 300 años de la época colonial. Su principal ayuda durante el siglo XVI fue la Iglesia Católica, donde mandó frailes, que estos constituían de franciscanos, dominicos y agustinos. Ellos dirigían las parroquias de los indios, llamadas doctrinas, y se encargaban de la evangelización. Inventaron nuevos métodos novedosos de enseñanza, como pinturas, catecismos con dibujos en vez de palabras, danzas, teatro y música a las cuales estaban acostumbrados, para transmitir los conocimientos religiosos, además de enseñar las artes y oficios y fundar colegios internos para los indígenas. Tales enseñanzas novedosas llegaron a la conclusión de crear nuevas instituciones. La primera institución española de la educación superior fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que se fundó en el año de 1536. Ahí se formaban futuros educadores que transmitían a sus connaturales las enseñanzas de las buenas artes y la filosofía en lengua indígena. Otra de las universidades creadas fue, gracias al emperador Carlos V, erige la Real y Pontificia, la Universidad de México, con cédula del 21 de septiembre del año de 1551. En la Nueva España fue la colonia más importante del Imperio Español, por lo que recibió una gran influencia. En esa época reclamaba una participación militar que debía sustentarse en una economía fuerte. Aquí es donde los criollos se beneficiaron y la población indígena y mestiza sufrieron el peso de la carga económica. Vieron grandes cambios culturales y educativos, el cual fue un escenario ideal donde surgió y se fortaleció el sentimiento nacionalista, y novohispanos empezaron a reconocer como dueños naturales de la Nueva España.